su vida a la palabra de Dios, quite todo argumento que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Qué alegría, qué privilegio estar de nuevo para poder exponer la palabra de Dios. Bienvenida, Mirellita. Llegó corriendo ya cada vez más rápido. Bueno, hace 8 días, ¿recuerdan el mensaje que estábamos viendo? Estábamos viendo el capítulo 3 del libro del Génesis. Estábamos exponiendo el principio de la desobediencia, un mensaje bastante edificante, bastante consolador. Si usted no pudo venir, ahí está la repetición, puede ver ese video. Estábamos viendo cuando desobedeció allí Adán y Eva. Estábamos viendo cuando ellos también se cubrieron con hojas de higuera. Recuerde que eso representa las obras humanas y representa también la falsa religión. Así que hoy el Señor nos permite traer un nuevo mensaje, y ese mensaje tiene como título, está relacionado también con el libro del Génesis, como en los días de Noé. ¿Será que sí estamos viviendo como en los días de Noé? No, pastor, pero no hay el arca, no veo el diluvio. Eso no creo. Pues vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tema. Son temas que nosotros como iglesia bíblica debemos exponer para edificar la congregación. Así que, como siempre, vamos a darle base bíblica a nuestras enseñanzas. Hoy vamos a tomar como base bíblica, vamos a estar viendo parte del libro del Génesis, pero también vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Si tiene su Biblia, puede abrirla allí. De lo contrario, pues aquí están los versículos en el monitor. Mateo 24, recuerda que Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Que se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Precioso Dios, Señor, en esta mañana te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, a través de tu hermosa y preciosa palabra, Dios. Te pedimos que pongas gracia, favor y denuedo para impartir este mensaje. A ti te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al desarrollo de nuestra enseñanza del día de hoy. Mateo 24, 37. Entonces dice la Escritura, primer versículo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por eso les preguntaba, ¿será que estamos como en los días de Noé? Yo creo, por lo que veo y por las Escrituras, que tal vez estamos no como en los días de Noé, sino estamos peor que en los días de Noé. En los días de Noé, según las Escrituras, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había libertinaje, anarquía, había desobediencia, violencia. El mundo que existía estaba completamente en caos. Y pese a que aún no había sido introducido la ley mosaica, realmente había gran desobediencia sobre la tierra. En los días de Noé la maldad creció a niveles intolerables, a niveles inalcanzables. Y por eso dice la palabra en el Génesis que eso lo vio Dios. Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era muy poquita en la tierra, que no pasaba nada, que la tierra estaba muy tranquila, que era un paraíso. ¿Sí? Eso dice el mundo. Pero la Biblia dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué fue lo que vio el Señor? ¿Será que el Señor ve? Claro, dice la palabra que el que hizo los ojos, claro que ve. El que hizo los oídos, claro que lo oye. El que hizo la boca, claro que el Señor habla. Y en 2 de Crónicas 16:9 usted puede encontrar que dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y aquí encontramos que dice que vio Jehová. Pero ¿qué fue lo que vio el Señor? Número 1, que la maldad de los hombres era
muchísima sobre la tierra. Y número 2, lo otro que vio el Señor, dice la palabra que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que no había un paréntesis para hacer lo bueno, no había una pausa, sino era continuo solamente el mal. Entonces era muchísima la maldad de los hombres en la tierra, una generación descompuesta. Si vemos hoy, 6,000 años después de esta palabra, en el año que estamos, en el año 2024, ¿qué es lo que ve Dios hoy en día? Que la maldad de los hombres es realmente muchísima sobre la tierra, que hay anarquía, que hay violencia, que hay corrupción, que hay violaciones. Todo lo que estamos viendo realmente pues Dios realmente lo ve, y obviamente pues en los tiempos de Noé también aparentemente era la característica de esa generación, una generación descompuesta, una generación que no tenía temor alguno, donde se han perdido los principios y los valores. Estamos en una generación donde todo esto se ha perdido, donde cada día la gente quiere saber menos de Dios, la gente está desechando a Dios y está abrazando completamente todo lo que se llama pecado. A lo bueno se llama malo y a lo malo se le está adoptando como si fuera bueno. Las cosas que eran anormales ahora son bastante normales. Entonces podemos ver un comparativo de que así eran los días en los tiempos de Noé antes del diluvio. Y dice también la palabra que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es un designio? Es un pensamiento o un propósito de entendimiento o aceptado por la voluntad. Y como les decía, era de continuo solamente el mal. O sea que podemos ver que en esa época, en esa generación, el bien estaba realmente ausente en la vida de las personas de ese tiempo. Era continuo solamente el mal. Pero ¿qué vemos hoy en día? Vemos continuamente también solo el mal, la maldad que va en aumento cada vez mayor, cada vez crímenes más atroces, donde vemos hoy en día pedófilos, donde vemos personas, hombres violando a sus hijos, a sus niños, y toda esta maldad que estamos viendo. El hombre se levanta contra su padre, asesinatos, encontramos ver un noticiero realmente ya es triste, y es lamentable ver la sociedad tan descompuesta a la que nos estamos enfrentando el día de hoy. Pero entonces dice que los pensamientos eran de continuo solamente en su corazón. Ahora bien, alguno dirá, entonces en nosotros ¿en qué podemos pensar? Pues la Biblia a nosotros nos da unas instrucciones en qué debemos pensar. Dice Filipenses 4:8, hablando Pablo a la iglesia de Filipo, dice: por lo demás, hermanos. Recuerde que cuando encontramos la palabra hermanos, está hablando a cristianos, está hablando a los creyentes, está hablando a la iglesia primitiva. Entonces le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. O sea que mientras que el mundo está pensando en hacer mal, inventores de males, como dicen las Escrituras, nosotros debemos pensar en lo que nos dice Pablo, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso debe realmente estar pensando un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Pero Génesis 6:5 dice que los pensamientos del corazón de ellos en ese tiempo era de continuo solamente el mal. O sea que no pensaban lo que dice Filipenses, sino era todo lo contrario, todo lo adverso a lo que nos muestra realmente esta palabra. Entonces, de continuo solamente el mal. Habla también del corazón de ellos. Y la palabra de Dios, cuando vamos a las Escrituras, nos habla del corazón. Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Pero en ese tiempo los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué era lo que estaban hablando ellos? Pues cosas malas y cosas perversas, porque era lo que había en su corazón. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, pero el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, dice la Escritura. Entonces cuidemos nuestro corazón. La palabra dice también que sobre toda cosa guardada, dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero todo este mal que había sobre la tierra en ese tiempo, esto le dolió al Señor en su corazón, porque Dios también tiene un corazón. Dice la palabra, veíamos en Génesis capítulo 1, en la creación del hombre, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios también tiene un corazón. Pero dice las Escrituras que el Señor, al ver toda
toda la maldad que había sobre la tierra, ¿qué pasa? Le dolió en su corazón, se entristeció. Lo dice Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta palabra se arrepintió tiene que ver con entristecerse, o sea que el Señor se entristeció de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió profundamente en su corazón. El dolor de un padre que había creado todas las cosas perfectas y ver cómo estaba la generación realmente de ese tiempo. Tan prontamente después de la creación, el Señor ya vio que había un gran pecado sobre la raza humana. Versículo 37 de Mateo 24 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí nos está haciendo el Señor Jesús, esta palabra la habla Jesús, dice que algo característico como eran los días de Noé, que eran días de maldad, entonces dice que así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que cuando vemos el panorama desolador, el panorama que encontramos en todo el mundo, porque en todo el mundo hay caos, ¿qué nos está mostrando eso? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Pero algunos dicen, eso siempre los cristianos han dicho lo mismo y mire, nunca ha pasado nada, han pasado 2000 años. Pero recuerde que nosotros debemos vivir cada día como si fuera el último día, reconciliados con Dios, viviendo en la fe en el Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, si usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo creía que en su tiempo el Señor iba a regresar. Y algunos cuando murió Pablo dirían, mire, Pablo esa fe que tenía, se murió el pobre Pablo, lo mataron y realmente jamás vio la venida del Señor. Pero recuerde que eso se llama fe, y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos tener fe realmente, que también posiblemente seamos la generación que podamos ver el retorno del Señor Jesús. Y lo podemos comparar obviamente pues por lo que dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces cuando vemos un noticiero, cuando vemos todos esos crímenes, toda esa maldad, simplemente podemos saber que el Señor Jesús está realmente a la puerta. Entonces aquí ahí surge una pregunta, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir en medio de esta tribulación que está viviendo el mundo? ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. O sea, ¿cómo debemos vivir? ¿Como las vírgenes prudentes o las insensatas? Como las prudentes. Nosotros debemos ser prudentes realmente en el Señor. Ser prudentes significa estar preparados para lo inesperado, con una dosis adicional de fe, de testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser prudente es perseverar y permanecer en los caminos del Señor, perseverar en la vida cristiana. La vida cristiana es para valientes. Y no es fácil realmente a veces ser cristiano, a veces ser señalado, a veces ser despreciado, pero debemos perseverar. Eso significa ser prudente como las vírgenes prudentes que estaban esperando que viniera su Señor. Pero vemos que el mundo es imprudente, al mundo no le interesa la Biblia, al mundo no le interesa las cosas de Dios. Entonces ellos realmente son insensatos, pero nosotros somos obviamente prudentes. Efesios 4:22 también nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, dentro de la prudencia, el apóstol Pablo nos invita, así como a la iglesia de Éfeso, que debemos renunciar obviamente a la pasada manera de vivir. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana cómo era su vida antes de Cristo, ¿cierto? Entonces nos llevaríamos sorpresas. El uno diría, yo era un tranza de esos, yo era un borracho, yo era un adúltero, yo hacía, yo deshacía. Pero por eso dice Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces encontramos que las cosas del mundo, las cosas que nos separan de Dios, son los deseos engañosos. Dice Efesios 4:23, ahí mismo dice que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? En esta mañana usted viene a este lugar, a esta iglesia bíblica, ¿qué? A renovar su mente.
porque todo lo que recibimos entre semana, la contaminación, las mentiras, entonces debemos renovar nuestra mente por medio de las escrituras, por medio de la palabra, porque si no renovamos la mente, ¿qué va a pasar? Que vamos a terminar creyendo las mentiras del mundo. Recuerda que hace 8 días estábamos hablando que el diablo lo que hizo fue cuestionar la palabra de Dios. Con que Dios dijo. Entonces hoy el día el mundo está cuestionando la palabra de Dios, y si nosotros como cristianos no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, pues posiblemente vamos a volver a las cosas del mundo. Versículo 38 de Mateo 24 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Yo por mucho tiempo estuve analizando mucho este versículo y digo, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué dice la Biblia que estaban casándose y dándose en casamiento? ¿Acaso es malo el casarse? Pues no, porque realmente cuando uno va a Génesis 1:28 dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. O sea que el matrimonio es la primera institución que Dios creó. Pero aquí cuando está hablando obviamente que como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, no tiene que ver con el matrimonio en el orden de Dios, sino el matrimonio que es el desorganizado, esos matrimonios que son desordenados. Hoy en día, si le preguntamos a la sociedad qué entiende por matrimonio, entonces ellos nos pueden hablar del matrimonio igualitario. Encontramos que una mujer se casó con un árbol, que un hombre en Bogotá tiene una mujer de trapo y que tiene unos hijos de trapo, y eso le llaman matrimonio. Entonces obviamente es un matrimonio realmente desordenado, el incesto, la zoofilia. Encontramos en Estados Unidos que un pastor se separó y se casó obviamente ahora con un hombre. En otra parte que un pastor se casó con su nuera. Y encontramos una cantidad obviamente de pecado y de maldad que se ha desfigurado completamente, se ha desdibujado lo que realmente es un matrimonio. Cuando vamos a la Biblia, el diseño original de un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así fue como Dios lo estableció. Pero como le digo, hoy en día encontramos cualquier barbarie. Entonces se van a convivir 3 personas del mismo género y dicen que eso es un matrimonio, y van a que los casen. Entonces a eso es lo que se refiere Mateo 24:38, porque dice: como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, fiesta, parranda. Dice casándose y dándose en casamiento. Entonces se está hablando de matrimonios completamente desordenados, completamente desdibujados. Y tal vez alguno diciendo: eso con que Dios dijo que es que un hombre y una mujer, venga, nosotros ahora decimos que esto es así porque es que Dios es amor, y comienzan a torcer la palabra de Dios. Entonces encontramos que en los días de Noé antes del diluvio había un desorden, había inmoralidad. Es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y vuelvo y le digo, lo traemos a colación en este tiempo, y las cosas yo creo que están peor de lo que tal vez estaban en los tiempos de Noé, porque hoy en día encontramos cualquier cantidad de aberraciones realmente en el mundo. Una generación que no tuvo en cuenta a Dios en los tiempos de Noé, y en los tiempos presentes y actuales una generación que realmente no está teniendo en cuenta a Dios, y que realmente no tiene en cuenta la palabra de Dios. Por eso cuando dice aquí en Romanos 1:26 dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está hablando del homosexualismo, está hablando del lesbianismo, y lo que vemos en el presente también estaba pasando realmente en los días antes del diluvio. Y esto realmente trae una consecuencia inevitable para la humanidad. Ahí dice en Romanos 1:28, dice: y como ellos, hablando de lo que le estábamos citando, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dice: los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no
convienen. O sea, hay una consecuencia cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechaza los designios de Dios, cuando la gente rechaza los mandamientos de Dios, hay una consecuencia, porque dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y las cosas que no convienen pues son las cosas que estamos hablando, que estamos exponiendo realmente en esta mañana. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es la palabra atestados? Que estaban llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pablo cita acá a la iglesia de Roma, obviamente, toda esta clase de pecados. Dice que estaban atestados, que estaban completamente llenos. Y esta palabra fue escrita hace más de 2000 años, pero vuelvo y le digo, traiga la colación en el tiempo presente y se va a dar cuenta que las cosas no han mejorado, las cosas han empeorado. Desde el Génesis, desde el capítulo 4, cuando encontramos que allí Caín, ¿qué pasó? Que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Por envidia, por un sacrificio, por envidia fue que lo mató. Y encontramos hoy en día homicidios de un hermano matando a un hermano. Vemos el caso tan sonado de este estilista Johnny Leal, que mató a su hermano Mauricio Leal, y vemos con qué frialdad y con qué cálculo y con qué inmundicia de matar a su progenitora, cometiendo un parricidio, un homicidio, y luego asesinando a su hermano en un estado de indefensión. Eso es el panorama que tenemos en la actualidad, como en los días de Noé, y obviamente la Biblia nos muestra que simplemente estamos cerca a la venida y al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos en el panorama, pues yo quisiera decirles que las cosas van a mejorar, que Colombia para Cristo, pero las cosas van de mal en peor. Hay cada vez más decadencia, cada vez se están legislando leyes, aprobando realmente cosas inmundas, cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, cosas que atentan contra la familia, cosas que atentan contra nuestros hijos. Ese es el mundo que tenemos realmente en la actualidad. Romanos 1:30 también nos dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Imagínense la gente que aborrece completamente a Dios. Predíquele a una persona del evangelio: no, yo no quiero saber nada de Dios. A mí no me hable de religión, a mí no me hable de Biblia. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces están aborreciendo a Dios. Imagínense hasta el punto que está llegando la humanidad de detestar completamente a Dios. Cuando encontrábamos en el Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos, que creó la tierra, que creó absolutamente todo para que el hombre señorease sobre lo que Dios había creado. Para nosotros Dios es lo más importante. Por eso es el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, antes de amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ame primeramente a Dios, porque es el primer mandamiento. El que no ama a Dios, pues realmente no ha conocido realmente a Dios, porque Dios es amor. Pero se levantaron aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Por eso la palabra dice que Dios al soberbio y al altivo lo ve de lejos, porque no hay nada peor que una persona soberbia y altiva. Y hoy en día encontramos gobernantes, presidentes que son altivos, que se creen su propio Dios, que quieren manejar un país a su antojo, a lo que ellos quieran, torcer completamente la justicia. Y muchos dicen: ay, ese es nuestro presidente, que viva fulano, que viva sultano, porque están aprobando realmente las cosas malas y perversas que están haciendo. Inventores de males. Hoy en día se inventan una cantidad de cosas para estafar, y entre más ciberseguridad haya, más ciberdelincuentes hay, porque ya a usted le da miedo ir a coger su tarjeta de débito y pasarla en cualquier cajero, porque no sabe usted en qué momento le van a robar sus datos, o lo van a estafar, o le van a hacer el cambiazo, porque son inventores de males.
Dios nos dio la capacidad de crear, pero qué bueno que el ser humano cree cosas para bien, pero hoy se están inventando cosas para mal. Y si miramos hacia afuera el panorama mundial, encontramos que las armas de destrucción masiva que se han inventado, ¿para qué se han inventado? Pues para matar millones de personas. Los virus, las pandemias, muchas cosas de estas son realmente creadas con un propósito maligno y perverso, inventores de males. ¿Por qué no inventamos cosas para bien? ¿Por qué no inventamos cosas para reducir obviamente la pobreza realmente en el mundo? Para ayudarle a personas, porque se puede hacer, pero realmente se invierten millones y billones de dólares realmente en inventar cosas para la autodestrucción masiva. Y ese es el mundo que tenemos y el mundo que nos enfrentamos. Como nunca antes en la historia de la humanidad, estamos encontrando que obviamente estamos a puertas posiblemente de una tercera guerra nuclear, donde encontramos aún más virus que son creados. Ahorita este virus de la viruela del mono que se está extendiendo ya por varios países, y eso no es nada, y tal vez vendrán muchísimas cosas peores que son genéticamente alteradas en muchos laboratorios. Dice también la palabra desobedientes a los padres. Como nunca antes encontramos una generación que no quiere sujetarse realmente a sus padres. Y yo digo, si un joven no puede respetar a sus padres, pues no va a respetar al resto de la humanidad. Se han perdido los principios, se han perdido los valores, se ha perdido la disciplina, porque aún ya no disciplinamos a nuestros hijos. Se están malcriando realmente los hijos, y muchas veces dentro de las mismas iglesias se está malcriando realmente allí a los hijos. No se les disciplina. Ay, es que hay que amarlos. Sí, hay que amarlos, pero también hay que corregirlos, instruirlos. Proverbios 22 dice: instruye al joven en su camino, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces tenemos que instruir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, en el camino realmente del Señor, que ellos aprendan realmente los principios y los valores establecidos realmente por Dios. Pero estamos en una generación donde ya los niños, ay, no lo ponga a trabajar, porque qué pecado con el niño. Y el niño crece convirtiéndose en un vago, en un bueno para nada, porque no quiere hacer absolutamente nada y quiere estar pegado completamente a su celular, a un dispositivo móvil. Si el niño es inquieto, cómprele un buen aparato móvil y verá que el niño va a hacer caso. Pero le estamos haciendo un daño terrible a estas sociedades. Por eso es que encontramos el mundo como está, pero nos dice la palabra que así eran los días de Noé. Tal vez no había la tecnología que tenemos hoy en día, pero encontramos que la generación era perversa como lo es hoy en día. Una grave consecuencia. Génesis 6:11, encontramos que la tierra está corrompida desde el tiempo del Génesis. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y la tierra estaba como llena de violencia. ¿Qué es corromper? Es echar a perder, es depravar, es dañar, es pudrir completamente algo. O sea que la tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En el Génesis capítulo 6, en el Génesis capítulo 1 encontramos que todo la creación, capítulo 2 la recreación, capítulo 3 la desobediencia del hombre, capítulo 4 encontramos el primer homicidio, en el capítulo 5 encontramos que ya la tierra, que vio Dios que la tierra estaba llena de maldad y de violencia, capítulo 6, capítulo 7 encontramos ya los tiempos del diluvio. Génesis 6:12 vuelve y dice la palabra: y miró Dios. En Génesis 6:5 dice: y vio Dios, y aquí sigue mirando Dios. O sea que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Dios está viendo a lo largo de la historia del ser humano. El Señor está viendo la maldad que hay realmente allí en los pueblos. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, dañada, podrida, porque toda carne, dice, había corrompido su camino sobre la tierra. Qué tristeza que encontramos en la palabra de Dios, encontramos en la historia, y la humanidad no ha aprendido, porque la humanidad va cada vez de mal en peor. Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Sabe qué trae la maldad en el mundo? ¿Sabe qué trae la corrupción? Trae
juicios. Y en los tiempos antiguos el Señor dijo: he decidido el fin de todo ser, el fin de la humanidad. Y si usted lee el libro Apocalipsis, si usted lee Mateo 24, nos habla de las señales antes del fin. O sea que Dios ya ha establecido un fin, el fin de la maldad, el fin del pecado, porque Dios no va a tolerar más ese pecado. Y ahí se van a quedar callados los que dicen: y si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Pues se van a quedar callados, porque la Biblia sí predice de los juicios que vienen sobre la tierra. Dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Destrucción, eso es lo que trae. La consecuencia del pecado es la destrucción y los juicios de Dios. Usted puede leer, vuelvo y le digo, todo el libro de Apocalipsis y puede encontrar 21 juicios allí, 7 copas, 7 trompetas allí de la ira de Dios. Así que hay evidencia bíblica y científica y arqueológica que certísimamente la tierra fue afectada con un diluvio, un juicio, que hubo un diluvio universal. Hay evidencia, bastante evidencia. En la actualidad, en el monte Ararat se han encontrado partes de lo que fue realmente el arca de Noé. ¿Y por qué en esa parte? Porque realmente cuando hubo el diluvio, dice que todo monte quedó cubierto, y uno de los montes más altos queda allí en Medio Oriente, que es el monte Everest. Y aún ese monte quedó cubierto por agua. Y dice la palabra que el arca reposó después del diluvio, reposó allí en un monte que se llama Ararat. Entonces hay evidencia física, arqueológica y científica de que sí, efectivamente hubo un diluvio. Pero eso como que a la humanidad no le importa, a la humanidad no le interesa. Eso como que fue por allá para otra gente, pero no vemos que en estos tiempos también obviamente está decretado un juicio por causa del pecado. Entonces hay una profecía bíblica. Por ese motivo es que la NASA está buscando vida realmente en otro planeta. Si usted ve noticieros, si usted ve periódicos, usted puede encontrar que los poderosos de este mundo, de este tiempo, los ricachones, como decimos, ellos que han comprado para este último tiempo, han comprado búnkeres debajo de la tierra para el fin del mundo, porque se habla realmente del fin del mundo, del fin de la humanidad, de un cataclismo, de juicios que van a venir sobre la tierra. Pero realmente por eso es que ellos están haciendo sus búnkeres debajo de la tierra. Pues nosotros tenemos un búnker, y ese búnker, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y no tuvimos que pagar nada, porque ya lo pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos comprados a precio de sangre. Las armas nucleares han sido bautizadas como apocalípticos, misiles apocalípticos, submarinos apocalípticos para el tiempo del fin. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este mensaje no es para infundir pánico ni miedo, sino al contrario, para crear conciencia en Dios, para que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Lo que dice segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces el Señor oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Pero tristemente eso no está pasando. La gente no está buscando el arrepentimiento, está buscando cómo sobrevivir. ¿Qué haremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Cuando encontramos que realmente las cosas materiales no son más que la vida realmente que Dios nos ha dado. Y alguno dirá: bueno, hermano, entonces ¿cuál debe ser nuestra posición en ese panorama tan crítico? Lo dice primera de Pedro 4:7. Dice: mas el fin de todas las cosas se va a demorar. El fin de todas las cosas nunca va a llegar. ¿No? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Hace 2000 años el Señor Jesús lo dijo. El fin de todas las cosas está cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Sed pues sobrios y velad en oración. Sobriedad. Velad significa estar despiertos, estar atentos, como las vírgenes prudentes, no adormecidos. Pero encontramos hoy en día una iglesia. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? No esta iglesia, sino la iglesia en general. ¿Cómo está? ¿Avivada? Adormecida, llamando a lo malo, llamando a lo bueno. Pastores separándose por doquier, y la gente cree que todo eso está bien.
Pastores homosexuales y la gente cree que todo está bien. Iglesias de negocio y que todo está bien. Y están más interesados en las cosas y en los bienes materiales de este mundo que en las cosas espirituales. Y que eso está bien. Una iglesia completamente adormecida. No estamos siendo sobrios, no estamos velando realmente en oración, no estamos entendiendo. Por eso Mateo 24:39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a toditos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces encontramos que los tiempos de Noé era una generación que, ¿qué pasa? ¿Cuál era la característica? Que no entendían. ¿Y cuál es la característica en la actualidad? Que no estamos entendiendo, que el mundo es terco, que la gente no quiere entender las cosas de Dios, no quiere buscar las cosas de Dios, no entienden. Ellos buscan las cosas lógicas y las cosas sobrenaturales. Y si existe Dios, que venga y me quite este cáncer. Y si existe Dios, que venga y me dé una casa y un carro y un yate. Cómprese un yate y verá que se va a hundir allá en las costas de Sicilia. Entonces no estamos realmente entendiendo. Y dice: hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Que se los llevó a todos. ¿Cuántos fueron salvos en los tiempos del diluvio? 8 personas. ¿Cuántas personas había en el mundo en ese tiempo? Muchísimas, millones de personas. Y solo 8 fueron salvas. Solo 8 entraron en esa arca. Y esa arca tenía una sola puerta. Y la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Y la Biblia nos dice que Noé duró más de 100 años construyendo el arca. Y mientras que Noé construía el arca, ¿qué pasa? Que él pregonaba, él predicaba, él hablaba. Decía: vengan, seres humanos, vengan, dejen de pecar, dejen de hacer lo malo, entren al arca. ¿Y qué cree que le decían a Noé? Este se chifló, este se enloqueció, mire, nunca ha llovido, no sabemos qué es la llovizna, porque en los tiempos de Noé no llovía. Dice la Biblia que bajaba un vapor de la tierra y que hacía que regaba la tierra, no había llovizna. Y había una puerta, y esa puerta era una puerta de salvación. Y esa puerta, ¿qué está representando? Está representando a Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy la puerta. Pero no entendieron. Dice: así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que antes de los días de la venida del Señor, la gente no va a entender. Salimos a predicar la semana pasada allí por el barrio a llevar tratados bíblicos. Andrea le habló como a 10 personas. ¿Y cuántos hay hoy acá de esos? Ninguno, porque la gente no le interesa. Tal vez algunos le dijeron a Andrea: sí, vamos a ir este domingo, espérenos. Pero quién sabe a quiénes esperamos, porque la gente no está entendiendo, no quieren saber nada de Dios, no les interesa, porque tengo un compromiso en el Parque Simón Bolívar, porque voy para un paseo, porque voy con mi familia. Y ponen primero las excusas y las cosas materiales de este mundo, pero no les interesa a Dios. No están interesados en las cosas de Dios. Ay, hermano, yo el domingo es para descansar, para dormir hasta mediodía. No, yo quiero ir por allá a perder mi tiempo a escuchar a ese pastor que no habla sino lo mismo. Pues claro que hablamos lo mismo, hablamos la palabra de Dios. Ese es el mundo que estamos, que no estamos entendiendo las cosas y las profecías realmente de Dios. Una generación que no entiende y no atiende el llamado de Dios. Pregúntele hoy en día a un joven, háblele de Dios a los jóvenes. ¿Yo? ¿Qué es eso? Se está erradicando por completo la creencia de la existencia de Dios. Los principios y los valores están realmente sacados de este tiempo. La gente de este tiempo no quiere nada con el Evangelio, nada que ver con la Biblia. Pero la pregunta es: ¿como cristianos estamos entendiendo las cosas de Dios? El mundo no entiende. Y hay un carácter que Pablo habla a Timoteo en 2 Timoteo 3. Vamos a ver unas características de los postreros días. Los postreros días son estos. Es a lo que se refería el apóstol Pablo. Dice 2 Timoteo 3:1: aparte de lo que hemos visto, dice, también debes saber esto. Lo que le dice Pablo al joven predicador Timoteo: que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos. Dice: vendrán tiempos felices. ¿Vendrán tiempos qué? Peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, ávaros, la avaricia. ¿Sí escucharon estos días? Se robaron un carro con 3.000 millones de pesos. Inventores de males, ávaros. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sí es la característica de los hombres, del carácter de los hombres en los últimos tiempos? ¿Será que sí estamos viendo eso o será que Pablo se equivocó? Estamos realmente viendo eso en nuestros días. Segunda Timoteo 3:3 dice: sin afecto natural. Es triste ver cuando uno ve un noticiero que un padre violó a una criaturita de 2, 3, 4, 5 añitos, de un añito, y no se conforman con violarlos, sino una demencia de asesinarlos, de un esposo matar a su esposa, de este joven en Suba que asesinó a su padre y a su hermanita de 7 años y se salvó la mamá, mas sin embargo alcanzó a agredirla. Dice: sin afecto natural, una sociedad descompuesta que no se ama a sí mismo. El día miércoles estábamos viendo en nuestro estudio bíblico qué es el hombre, porque se han perdido los valores realmente de la sociedad. Y si un ser humano aborrece a su padre, a sus hermanos, a su familia, ¿qué puede esperar el resto de la sociedad? Es lo que estamos viendo: personas sin afecto natural, implacables. Implacables tiene que ver con la personalidad de gran rigor o gran enojo, sin compasión, sin contemplaciones. Cogen a un ladrón y le dan hasta que... ¿Recuerdan los días de Jesús que llevaban a las personas y qué hacían? Apedréenlas. Y por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero hoy en día estamos aplaudiendo y a veces cometemos el error de decir: oiga, ese señor le echó el carro por encima a esos ladrones y lo mató y lo aplastó. ¿Y qué decimos? Uy, bien hecho, bien hecho, ojalá hubiera matado a los dos. ¿Hasta dónde estamos llegando? Como en los días. Por eso el Señor Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque si uno se pone a analizar, es una vida de una persona. Para eso está la justicia, están las leyes. Y aunque sabemos que muchas veces no funcionan, pero realmente estamos llegando hasta ese punto de aplaudir todas estas cosas, de festejar la muerte de otra persona. Y esa es la sociedad, porque no estamos entendiendo. Calumniadores, intemperantes. ¿Qué es intemperantes? Que no tienen templanza y que le dan rienda suelta, ¿qué? A sus pasiones. Crueles. Vemos la crueldad estas últimas semanas: personas que matan a otra persona y las echan en una maleta y las botan en el primer botadero que encuentran. ¿Cómo hace una persona para descuartizar a otra persona sin dolor alguno? Como descuartizar un pollo. ¿Cuántos hemos ido al asadero que cogen las tijeras y parten el pollo y le quitan las alas y las paticas? Pues así están haciendo con los seres humanos. El Tren de Aragua, que eso es un grupo realmente de las tinieblas, satánico, que no aman la vida, aborrecedores de lo bueno, no quieren hacer lo bueno, no quieren trabajar. Hoy en día hay muchas empresas que tienen escasez de personal porque la gente ya no quiere trabajar honestamente. No, yo que me voy a ganar un salario mínimo, yo que voy a trabajar por tan poquito. Pues dele gracias a Dios por el trabajo, amemos nuestro trabajo, demos gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Pero muchas personas de estas ya no quieren trabajar honestamente y hacer lo bueno, sino hacer lo malo. Entonces salir y quitarle a otra persona y robarse 1, 2, 3 celulares, y con eso se ganaron lo del día. Y cosas atroces, lo que estamos viendo en estos tiempos. Versículo 4: traidores, impetuosos. ¿Qué es impetuosos? Es una persona que se deja llevar por los impulsos o el apasionamiento desordenado. Infatuados significa falto de razón y entendimiento, también estar llenos de presunción o vanidad infundada y ridícula. ¿Es que usted no sabe quién soy yo? Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de las cosas del mundo. La Biblia dice que el que no aborrece el mundo no es de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Colocar lo material antes que lo espiritual.
Y no podemos ser en contra, porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Claro que necesitamos la añadidura, claro que necesitamos el sustento, claro que queremos tener una buena casa, tal vez un buen carro y darle un bienestar a los nuestros, pero yo no puedo colocar los bienes materiales por encima de Dios, porque estamos cometiendo un grave error, estamos yendo en contravía, eso es pecado. Segunda Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, que los vemos, ay, tan bueno, le faltan las alas, pues realmente son personas malas y perversas. Y aquí yo creo que Pablo estaba hablando de personas que se filtraban en la iglesia, personas que decían que eran cristianos, que dicen que tendrían apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ellos. Dijo, a estos, ¿qué tenemos que hacer? Invítelos a la sala de su casa, invítelos a un asado el día domingo. Dice, a estos evita, tenemos que evitar el contacto, como dicen, las relaciones con esas personas. Podemos hablar con las personas, pero el evangelio. Pero si usted viene y me dice que su mejor amigo es el fletero, pues creo que no ha entendido la palabra de Dios. Si usted me dice que su mejor amigo es el borracho más borracho, creo que no está entendiendo la palabra de Dios, porque la palabra dice, a estos evita. El que no es con nosotros es en contra de nosotros. La Biblia también nos dice que el aumento de la maldad también es un precedente, una señal del regreso del Señor Jesús. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Vivimos como si el Señor regresara hoy mismo? ¿O vivimos como si el Señor se fuera a demorar otros 2000 años? ¿Creemos de todo nuestro corazón que las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos y del fin del mundo son certeras, que son reales, o que es para otra generación? Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí entiende por qué la sociedad está como está? Porque se ha perdido el amor, se ha enfriado el amor. Como una nación, llámese Israel, llámese Hamás, Irán, los palestinos, le colocamos una bomba porque ellos nos colocaron otra. Y siempre mueren personas inocentes, niños, arrasan escuelas, arrasan hospitales y no les importa matar a un poco de personas, porque se ha perdido realmente el amor de muchos, se ha enfriado. Y esos son los religiosos que dicen, yo amo a Dios a mi manera, pero están aborreciendo a su prójimo. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si una persona desea algo mal contra su prójimo, pues realmente no está amando a su prójimo. Tiroteos. Antier hubo un tiroteo, una persona en Alemania también acuchilló realmente como a 3-4 personas, y es lo que encontramos en Estados Unidos, tiroteos masivos, crímenes atroces, desmembramientos, extorsiones, narcotráfico, trata de personas, corrupción, etcétera y etcétera. Pero mire la consecuencia, segunda de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que el Señor no perdonó. ¿El mundo antiguo cuál es? Obviamente en los tiempos del Génesis, antes del diluvio. Dice que si Dios no perdonó a ese mundo antiguo, sino que guardó a Noé, que Noé era pregonero de justicia, que Noé ejercía fe, con esas otras 7 personas, dice que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué podemos esperar en este tiempo? ¿Qué podemos esperar que venga sobre la tierra? Cosas terribles, más peores de pronto la que hemos visto, porque la palabra se tiene que cumplir, se tienen que desatar los jinetes del Apocalipsis, que lo hemos estudiado, los 4 jinetes. El primer jinete que aparece es el anticristo, que traerá una falsa paz, que encontramos en nuestros tiempos. Ahorita en las declaraciones de renta, en todo esto que tienen los países, encontramos que se tiende a exterminar el dinero físico, que quieren controlar la humanidad a través del dinero electrónico, saber qué compras, qué vendes, quién eres, porque es la única forma realmente de hacerlo.
Y así se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 13:17, que nadie podrá comprar ni vender a menos de que tenga la marca. Y eso habla de un sistema económico que está ¿dónde? Está en nuestras narices. Está muy pronto, porque muchos países están adoptando esa ideología y están adoptando ese sistema por el cual se va a controlar completamente la humanidad. Juan 10:9 les decía a ustedes que esa arca y esa puerta representa ¿a quién? Al Señor Jesús. Por eso mire lo que dice nuestro amado Señor Jesús. Dice: yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una. Y Jesús nos habla de una sola puerta. Él no dijo yo soy una de las puertas. Él dijo yo soy la puerta, o sea, la única puerta. El que por mí entrare será salvo. En los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé, los animales que entraron por esa arca y las 8 personas que pasó fueron salvos, se salvaron. Y ahora el Señor Jesús dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es lo que conocemos como la puerta estrecha, porque no es una puerta amplia. Recuerde que la puerta estrecha, dice Mateo 7, del 3 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha. Hemos predicado también de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y por la puerta estrecha, ¿cuál es? El camino de Dios, el camino de la Biblia, porque es estrecho. Y dice que pocos son los que la hallan, porque el mundo, ¿por dónde está entrando? Por la puerta ancha. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿A dónde lleva esa puerta? A la perdición. Entonces, ¿quieres entrar por la puerta ancha del mundo o por la puerta que Jesús nos está trazando? Porque si entras por esa puerta ancha, si sigues por ese camino, vas a perecer. Pero si entras por la puerta que es Jesús, hallaremos esos pastos y seremos salvos. Jesús afirmó, para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy, que las condiciones justo antes de su venida serían muy similares a las sociedades en los tiempos de Noé y de Lot, porque también cuando encontramos los juicios nos habla de los tiempos de Noé, los tiempos del diluvio, pero también nos habla de los tiempos de Lot. ¿Y qué había allí en los tiempos de Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Y qué representa Sodoma y Gomorra a la sociedad? La inmoralidad, el pecado sexual, el lesbianismo, el homosexualismo. Lucas 17, 28, 30. Como en los días de Noé, nuestra enseñanza del día de hoy. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. En el diluvio, ¿cuántos fueron destruidos? Todos. Aquí también dice que los destruyó a todos. Y también lo compara, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí se da cuenta que los juicios del tiempo del mundo pasado, el Señor dice: así serán los días justo antes de mi regreso? En los días de Noé bebían, se casaban, se daban en casamientos, matrimonios ordenados, pero en los días de Lot, ¿recuerdan quién era Lot? ¿Quién era su tío? Abraham. Y allí está su sobrino Lot. Dice: comían y bebían. ¿Acaso es malo comer? ¿Acaso es malo beber? Uno dirá: no, pero qué malo tiene. Pero está hablando de cosas desordenadas. Cuando está hablando de bebidas, estaban embriagando, orgías, compraban, vendían. No es que sea malo comprar y vender, porque todos lo hacemos usualmente, pero la cuestión es que están más interesados en las cosas del mundo de ese tiempo que en las cosas de Dios. Por eso le digo, eso no es malo, ni comer, ni beber, ni comprar, ni plantar, pero el problema es cuando el ser humano lo pone por encima de Dios y tiene excusas. No, es que estoy ocupado, no, es que no puedo, es que vendí un becerrito, es que compré un carrito, es que tengo que hacer haga sus negocios,
pero no deje de lado la palabra de Dios, no deje de lado congregarse, porque a veces los cristianos se vuelven de excusas. Uy, pastor, qué pena que llevo como 3 meses sin ir a la iglesia, pero es que usted no se imagina, es que preciso los domingos a las 9 de la mañana programado en el trasteo, y preciso a las 9 de la mañana es el partido, y preciso a las 9 de la mañana es esto y es aquello. No por los que hacen trasteo, porque Andrés y Natalia se han para un trasteo. Ayer me dijeron, pastor, no podemos ir mañana porque tenemos un trasteo. Y le dije, pues hagan el trasteo más tarde. Pues me hicieron caso y aquí están. Pero no me refiero a eso, sino a las personas que lo cogen como costumbre. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos. Dice, tienen por costumbre. Porque hay gente que se le volvió costumbre el no buscar a Dios. Se le volvió costumbre el no congregarse. Se le volvió costumbre el no leer la Biblia. Se le volvió una mala costumbre el no orar, el no buscar de Dios. A eso es lo que se está refiriendo. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? ¿Clara la palabra? Completamente clara. Compre, venda. Ahorita si quiere salga y vaya al D1, al Lara, compre las promociones. Pero primero las cosas de Dios. Y no estoy hablando de un domingo específico, estoy hablando de todos los días de nuestra vida, de todos los días. Primeramente colocamos a Dios por encima. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La característica de hoy en día, lo mismo en los tiempos de Lot: sodomía, homosexualismo. El mundo está más interesado en el placer, en su bienestar, en sus cosas, en su egocentrismo, pero no están buscando a Dios. ¿Tiempos similares? Sí, que la Biblia nos habla, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que si analizamos y somos conscientes y entendemos a la luz de la palabra, el Señor está más cerca de lo que tú y yo imaginamos, pero muy cerca. Y dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora, la Biblia es clara, pero Jesús dejó unas señales. Y pudiéramos extender este mensaje y mirar Mateo 24, señales antes del fin. Jesús habló allí de las señales que habrían, que marcarían obviamente su retorno, su regreso. Y termino con Hebreos 11:7, para no extenderme tanto. Última cita de nuestra enseñanza del día de hoy, como en los días de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé fue advertido por Dios de las cosas que venían. Yo le hago la pregunta, ¿las iglesias bíblicas estamos advirtiendo a los hermanos de las cosas que vienen? ¿Estamos advirtiendo? Esto es un mensaje de advertencia, de exhortación de las cosas que vienen. Dice, por eso por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea que Noé creyó a Dios. No fue que se burló de Dios porque tal vez Dios le reveló a Noé, le dijo, venga, voy a traer un diluvio, voy a poner el fin de toda carne, de todo ser viviente, prepárate un arca porque voy a hacer llover. Y no dice la Biblia que Noé dijo, uy, este Dios, ¿qué le pasó? A ver, pero yo cómo voy a preparar un arca. No, olvídese. Dice que Noé creyó a Dios, desarrolló fe, o sea que ya había fe. Y recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice acerca de las cosas que aún no se veían, pero Noé con temor, ¿qué hizo? Preparó. O sea que cuando escuchamos un mensaje, una advertencia de parte de Dios, lo que hacemos es que obviamente nos preparamos con temor. Nosotros tenemos que vivir, prepararnos para la venida del Señor, para las cosas que vienen. Qué bueno que pasó esta generación, que no fuimos nosotros, pero vivimos con la fe, con la certeza de las cosas que no se veían. Y dice que Noé preparó con temor el arca en que su casa se salvase, y por esa fe Dios condenó el mundo. Eso es lo que tenemos, como en los días de Noé. Y hay mucha tela y hay muchas cosas que podemos sacar del Génesis, de la historia de Caín y Abel, de los sacrificios que ellos hicieron, que uno representa obviamente la religión incorrecta y otro representa realmente a Dios. Y podemos sacar muchas cosas de la palabra de Dios.
Pero cada mensaje, mensaje tras mensaje, estamos advirtiendo, estamos hablando a las personas, hablando al mundo de las cosas que realmente se vienen. Las cosas reales, no de las cosas irreales, que vas a ser un campeón, que vas a conquistar, que vas a ser multimillonario, que te vas a casar, que te vas a hacer... No, esas cosas no, sino las cosas que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que las iglesias bíblicas están vacías, porque la gente no quiere escuchar este tipo de mensajes. Dicen, no, eso es puro cuento, eso es mentira. Ay, con que Dios dijo, todo le echan la culpa a Dios, como en los tiempos del Génesis. Con que Dios dijo. Y siguen cuestionando hoy en día, eso que Dios dijo que si uno no se congrega, eso no pasa nada. Pues siga creyendo y verá que se va a quedar para los juicios que se vienen sobre las personas que se quedan en este mundo. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor por su palabra, por su amor, por las advertencias que realmente Dios nos da. Gracias te damos, precioso Señor, en esta mañana, Dios. Gracias